Buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Coloqueo, el número 309 en nuestra colección, la cual puede verse en el canal de YouTube del Instituto de Cultura Puertorriqueña y es parte de la programación virtual de nuestra institución. Yo soy Pablo Luis Crespo Vargas y esta noche conversaremos con el escritor y profesor Juan Carlos Quintero Herencia, quien es oriundo de Santurce, poeta, ensayista, crítico. En 2002 gana el premio de poesía del Pen Club de Puerto Rico por sus cuadernos de juventud El Hilo para el Marisco, Cuaderno de los Envíos. Es autor de los libros de poesía La Caja Negra, que es del 1996, libro del sigiloso Premio Creative and Performing Arts de la Universidad de Maryland en el 2006, El Cuerpo del Milagro, 2016, y Minotauro en Mar Chiquita, que fue recientemente publicado en el 2023. Algunos de sus libros de crítica son Fulguración del Espacio, Letras e Imaginario Institucional de la Revolución Cubana, 1960-1971, galardonado por la Asociación de Estudios Latinoamericanos, Premio Iberoamericano 2002. Le sigue La Máquina de la Salsa, Tránsitos del Sabor, del 2005, con una segunda edición en el 2021, está revisada y aumentada. Y La Hoja del Mar, Efecto Archipiélago, uno que es del 2016 y recientemente de la quedaera Imagen, Tiempo y Detención en Puerto Rico 2021. Ha obtenido becas de la Ford Foundation, Andrew W. Mellon Foundation y de la John Simon Guggenheim Memorial Foundation. Es profesor de literatura caribeña y latinoamericana y reside en Maryland, Estados Unidos. Por último, y no menos importante, fue el conductor y productor del programa A la Escuela de Bonita Radio, que sacó a la luz pública entre los años 2020 al 2022 26 programas. Saludos, Juan Carlos, un placer conocerte, qué bueno Una- tenerte esta noche con nosotros. Gracias, igual, y una pequeña corrección, es a la escucha, era Ok. a la escucha. Y también quería decir al aire que me retiré de la plataforma de Facebook para siempre eh, el año pasado, que Ok. podamos hablar un poco. Bueno, muchas gracias eh, por esto, ¿no? Y si me permites, yo quisiera leer una suerte de ars poética de mi deseo para la conversación de esta noche. Me perdonas la cursilería quizás, o lo charro, eh, y lo melodramático. Bueno, como Eh, dicen acá, mete mano. exacto, me apropio y tacho y reescribo en realidad una canción de Isabel Pantoja que se llama Hoy quiero confesarme. Pero mi texto lleva por título Hoy quiero exponerme. Y, y leo. Por si hay una pregunta en el aire, por si hay alguna duda sobre mí, y aunque no lo hubiera, hoy quiero exponerme. Hoy que me sobra tiempo, voy a contarle a todos cómo soy. Hoy quiero decirles que sigo enamorado de ti, Ivette. Hoy quiero ponerme a la intemperie. Por matar los rumores de aquella esquina, de aquel chat, de aquel mensaje de texto. Que me gusta el perfume de mi vida, que soy el autor de mis errores y mentiras, y que llevo en el alma el litoral de mi isla. Hoy quiero exponerles que estoy muy cansado de llevar esta tristeza que pesa tanto, que perdí en el camino tantas cosas que me hicieron a veces tanto daño, que perdí el camino por tantas cosas con las que hice tanto daño. Si estoy alegre o triste, ¿quién lo sabe? Si todo el mundo tiene la razón, hoy quiero despojarme y desnudar el alma para que sepan todos cómo soy. Soy un poco la sal y un poco la arena. Buruquena despierta en la ventana. Soledad y vacío cuando espero. Corazón encendido si ves llama.
Hoy quiero aclarar que he llorado 1000 veces escuchando las notas de su guitarra, que le debo a la vida tantas cosas y a mi cangrejo nada. Hoy quiero exponerme. Hoy quiero tratar de decirte de qué se trata. Ahí va. Bravo, bravo, excelente. Me gustó mucho, especialmente la parte que incluye el cangrejo. Santurce, ¿eh? Ajá. Yo sí, nací, pero me crié en Río Piedra fundamentalmente. Ok. Y, pero mi fascinación con Santurce y con el mundo de los cangrejos, el manglar, es siempre una reflexión sobre mis caminos solitarios en Luquillo. En Súper. Luquillo, sí. Juan Carlos, ¿desde cuándo tú estás escribiendo? Bueno, escribiendo de forma que se vaya a publicar, ¿verdad? Porque, Sí, bueno, eso es una gran pregunta. Mira, yo de lo que tengo recuerdos son recuerdos de lo que me había dicho mi madre, porque ella guardaba, guardaba unos pequeños textos, unos poemas que yo escribí como a los 8 años, ¿no? wow. Y son poemas, en realidad, yo recuerdo dos, claro, ya no los quiero ver, y creo que ya los que ya tuvo se perdieron y el que yo tuve lo destruí. Eh, 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 Son poemas de, de mucha soledad y de poemas en los cuales yo estoy hablándole de una manera un poco para mí inverosímil, que no puedo recuperar a la tristeza y a la soledad de mi madre. Entonces Ok. yo escribo por ahí y empiezo a escribir por ahí, y eso es algo que continuó. Luego con la lectura, me parece que seguir leyendo textos, eh, pues me generaron eso. Yo no sé si escribir fue como una decisión, ¿verdad? De mi voluntad, sino más bien algo que comenzó a suceder, que me tomaba y yo decidí, ¿verdad? Trabajarlo. Está vinculado pues a mis pasiones y a mis deseos, ¿no? También a mis problemas, a mis daños, y por ahí va la cosa. Ah, ok, ok. De hecho, ¿tuviste alguna inspiración, aparte de lo que has mencionado, pero algún escritor en ese momento, algún maestro que promoviera la escritura en ti? Mira, eso es bien interesante. Eh, digamos, los poemas a mí se me acercan en sueños, revolotean versos sueltos, imágenes. Como te dije, con ellos trabajo pasiones y obsesiones. Eh, yo creo que más que con una escena en la escuela, y esto es muy importante porque, Sí, digamos, yo no llegué a la literatura a través de la escuela o de la universidad. Yo llegué a la literatura a, fundamentalmente a través de unos libros que mi padre me daba, que contradecían los énfasis de mis maestros, ¿verdad? De escuela pública. ok. Y eh, mientras en la escuela a veces me daban unos textos intragables, inmamables, pues mi padre me empezó a dar eh, cosas que él estaba leyendo. Me acuerdo Cien años de soledad, me acuerdo también eh, Oh, si te acuerdas, ¿a qué edad leíste Cien años de soledad? eh, uf, yo lo leí como adolescente, como de 12 o 14 años, y no me acordaba de nada, y lo volví a releer después en el bachillerato.
cuando yo Ajá, estaba ok. en bachillerato. Entonces también mi papá recitaba cosas, y no solamente por los libros, también recitaba eh, versos de Llorens, se los sabía de memoria, escribía cosas en un papelito y las enseñaba y las escondía. Eh, entonces ya en la escuela yo diría que algunas maestras y maestros pues se fijaron en mi escritura y me estimularon por ahí, ¿no? Súper, súper interesante eso. Te hice la pregunta de los de 100 años de soledad. Sí, Yo tuve la oportunidad de leerlo a los 12 años. sí, Me impactó tanto. Yo siempre he sido lector, ¿verdad? Eso se lo debo a mi abuela, sí, que era maestra de primaria en el campo en Lajas. Y ella siempre me llevó a amar la lectura. sí. Y por ahí seguí, ¿verdad? Y un día me llegó el libro a las manos, lo leí, lo he leído ya 5 veces. Es mi obra favorita. Hace, sí, yo hace tiempo que no leo, se me hace difícil la lectura recientemente de novelas. Ok, Estoy leyendo más ensayos y poesía. súper, súper. ¿Y te acuerdas de algún certamen de literatura que hayas participado de joven? No, a mí me daba No. mucha, no, no creo que haya participado. Este, eh, si te refieres como en la escuela elemental, Sí, intermedia, sí, la no, secundaria. no. Eh, yo todavía a veces tengo mucha aprensión sobre la calidad de mis textos y me daba mucha ansiedad y miedo. No participé, no presenté textos a concurso. Wow, wow, qué interesante, ¿verdad? Nada, aquí estamos para hablar de dos de tus obras. Ahorita vamos a retomar otra vez el tema de Juan Sí, Carlos el escritor. sí, te Eh, quería añadir sí, antes, porque se me olvidó esto de por qué uno escribe, ¿verdad? sí, sí. Esta pregunta, ¿por qué uno escribe? Yo escribo porque leo, Pablo, y escribo a mano, ¿verdad? Eh, los poemas, los ensayos, inclusive cuando escribía las investigaciones académicas, yo me he retirado ya de la escritura académica como tal, eh, y, pero la poesía la escribo a mano y yo los pongo, como yo digo, a marinar por años. Creo en eso, excepto uno que escribí directamente en la computadora y no lo dejé marinar. eh, Error, ¿no? Es una fantasía submarina de una paternidad perversa que nunca se publicará. Y yo destruí el mecano escrito. Tú sabes, yo en la escritura poética y ensayística, eh, pues escapo de lo que creo, qué sé yo, saber, ¿no? Yo creo que agujereo sin libreto o voluntad de estilo, ¿sabes? Porque si has leído, pues mis textos, hay varios registros. O sea, funciono como el salitre, creencias, agujereo creencias, mentiras, sobre todo las personales. Escribo poesía, no describo lo que la poesía es o me hace. O sea, yo escribo con mis pasiones, desde ellas, y trabajo también con el daño recibido y con el que he hecho. O sea, mis temas me toman. O sea, Ok, este es mi deseo, no es lo que consigo hacer, ¿verdad? Eso lo deciden los lectores, ¿verdad? La otra persona. Eh, sí. pero los íntimos o aquellos que me conocen algo saben por dónde voy cuando uso el lenguaje, inclusive ahora. Súper, súper. No sé si te percataste, pero tuvimos una interrupción de internet. Como estamos en la nube, el Ajá. programa continúa, tú pudiste seguir, vi que el programa en Facebook siguió, no hubo problema, pero fui yo el que me fui por unos segundos. Pero nada, Yo vi que decía, now you are the host. sí, sí, sí. No, pero tranquilo, esas son cosas que todavía pasan en el Puerto Rico del 2023, lamentablemente. Sí, es una pena. Sí, pues nada, voy a mostrar, ¿cuál quieres que presente primero?
Bueno, De la el LPD más reciente, el Minotauro. Minotauro. No, cogí me equivoqué. No pasa Va- nada. Si Vamos, tú vamos con quieres, esto. o el que tú quieras. Sí, sí, Ahí está. sí, Minotauro en Mar Chiquita. Juan sí, Carlos Quintero de Herencia. Esta es una producción de La Cribas, si no me equivoco, ¿verdad? sí. Eh, eh, Mira, y quisiera decir algo porque también el otro lo trabajé con ellos, aunque aparece bajo mi sello. Sí. Eso es de las pocas cosas que me regalara eh, Facebook. La conexión por Facebook es algo que también me gustaría Ajá. comenzar, porque es el contexto también es un contexto y es un medio que atravesó la escritura de estos dos libros, de alguna manera. Sí. Eh, y tanto Carlos como Nanette los encontré a través de su página en Facebook. Me encantaba lo que decían. Yo quería encontrar editores, no meramente publicadores o fotocopiadores de libros. Yo quería un editor, como a veces un director, una directora de una película necesita el editor para que lo ensamblara. Y hablando con ellos y viendo su trabajo, pues me lancé y estoy súper contento por la calidad y el profesionalismo de su trabajo. Además que son interlocutores verdaderos de mi trabajo. Ok. De hecho, tienen un proyecto editorial fabuloso. Hemos compartido aquí varias de sus publicaciones, las hemos presentado de manera virtual. Los Sí, tuvimos a ellos también en uno de los programas sí. y es una pareja maravillosa. Ajá. Eh, entonces, seguimos con Minotauro. Sí, vamos a seguir con Sí. Minotauro, en Pues Mar mira, Chiquita. Minotauro, ¿qué te cuento? Es también un libro eh, que acaba de salir, que yo lo edité y lo ensamblé hace como 1 o 2 años, pero hay libros que son muy viejos, libros Sí, perdón, poemas poema, sí. anteriores. El poema, en mi caso, surge la primera edición, yo consigno la fecha, ahí está ya, y luego aparecen otras fechas donde he hecho ediciones importantes. Y se me hace muy difícil, digamos, hablar sobre mis textos, en el sentido de que no, sobre ellos no ejerzo el trabajo de lector o de intérprete, pero si tú me preguntaras, ¿verdad? Eh, ¿De qué va el libro? ¿Verdad? Ajá, Yo te diría que Minotauro en Mar Chiquita, ¿verdad? Es un libro sobre la confusión a través de ajá, experiencias o situaciones, ¿verdad? Es un trabajo con la verdad que habla con la lengua de la mentira y viceversa. Pensaba en esa escena hablando con un amigo que es un gran interlocutor y un amigo extraordinario, sobre todo en estos días, el poeta también Israel Ruiz Cumba, ¿no? Hablábamos de esa escena de la película de Tomás Gutiérrez Alea, la última escena, la sí, última escena que es cuando, ¿verdad? Es la reconstrucción de, de un evento histórico donde un amo reúne a sus esclavos, ¿verdad? A resignificar la escena, y hay un momento muy importante que el cimarrón, el rebelde se levanta, ¿verdad? Y, y habla, ¿verdad? De la naturaleza, de cómo se habla la verdad en, en la tierra, en el orden de la explotación y de la esclavitud y del mundo de él, ¿no? Entonces lee una suerte de pataquí y dice que se enfrentan la verdad y la mentira. La mentira le corta, creo que es así, la cabeza a la verdad, pero sí. la mentira se pone la cabeza
de la verdad, y desde ese momento la mentira habla eh, con la cabeza de la verdad o viceversa, no importa. Yo creo que es un libro, ¿verdad?, sobre la confusión de experiencias y situaciones. El paisaje con la identidad, la visibilidad con la verdad o las verdades, la vida con la muerte, el amor con el bellaqueo, el deseo, Sí. ¿verdad? Incluso el erotismo con el bellaqueo, la confusión de esas cosas, el secreto con la mentira, la intensidad con la pasión, la moral con la ética, la sordidez, qué sé yo, con la franqueza, la perversión en el sentido de hacer sufrir a la otra o al otro, Sí. confundirlo con lo sexualmente explícito o entre comillas desviado, ¿verdad? Ok. Confundir la víctima con el victimario, la destrucción con el producir, el saber con el no saber, el cocinero con el plato. Tú sabes que mi minotauro es un cocinero. La realidad del minotauro en este mundo sin dioses tiene como un food truck en la playa de Sí. Marquita, ¿no? Es el animal con el hombre. Entonces, estas confusiones yo no las trabajé como confusiones de elementos opuestos o binarios, sino como de elementos o de experiencias disímiles, ¿no? ¿No? Y es un libro sobre la pregunta por la confusión de órdenes, ¿verdad? Cuando se usa la palabra, ¿no? Confundir, Ok. ¿no? Y desde sobre todo el caso extremo cuando usamos la palabra nada, que es algo que a mí me hechiza, ¿no? La palabra misma, que Ok. afirma la palabra nada y lo que niega en el mismo vocablo, ¿verdad? Cuando decimos nada importó, nada importa. No sé, decimos dos cosas simultáneamente, ¿no? No se pensó en nadie ni en nada, ¿verdad? O importó solo la nada, ¿verdad? Nada importó. Nada importa o importa la nada. Entonces, esta confusión a mí me interesó, no es de orden intelectual o moral, o de la conciencia, sino del cuerpo, de la percepción, ¿no? El minotauro ha devenido hombre boricua, ya no es un monstruo que exhibe su monstruosidad, ¿no? Eh, eh, por ahí va la cosa, Pablo. De hecho, es bien llamativo el título, Minotauro en Mar Chiquita, Sí, por el simbolismo que podría proyectar, y digo podría, ¿verdad? Porque aquí vienen las interpretaciones. Al claro. momento de tú escoger ese título, ¿qué te vino a la mente o por qué lo hiciste? Mira, cuando las razones, yo creo que no te las podría dar, porque Ok. no las conozco del todo, no las podría palabrar. Yo cuando me di cuenta que había, este es un libro junto con el de la quedaera que tiene algo de parteaguas. Hay un cambio en mi manera de escribir y de pensar la escritura eh, eh, con él. Y, y yo me propuse deliberadamente escribir de otra forma, ¿no? Con ellos, ensayar otra manera, un poco más directa, menos palabrera, ¿no? Y cuando vi que tenía una serie de textos fundamentalmente otra vez marinos en la playa, un día, ¿verdad? Pues me surgió esta imagen de este personaje del Minotauro, pues atendiendo un puesto de mariscos y de pinchos en la playa, No, ¿no? y que el Minotauro es un personaje que vivió en una isla, Eh, exacto. en Entonces, Creta. y está encerrado en un laberinto, ha recibido muchas lecturas, pero yo no pensé en eso en ese momento. Ok. Me, eh, Oye, me llama la atención, mencionas que esta fue, cuando escribiste estas dos últimas obras, hubo un cambio en tu forma de escribir. ¿Este cambio se da porque es parte de ese proceso evolutivo como escritor
o porque sentiste que tenías que hacerlo? Buena pregunta. Yo me sentía incómodo con mis maneras previas. Quería ensayar una escritura más tersa. Quería escribir de otra manera, pero digamos, yo no me propuse a partir de un momento en particular hacerlo así. Yo no releo tampoco mis libros, excepto cuando los estoy editando, cuando los estoy ensamblando, ¿verdad? Los estoy armando. Entonces, es algo también que me ha dejado saber la lectura de ellos, ¿no? Y, Entonces, en el caso del Minotauro, yo te diría que me interesó explorar ¿verdad? Esta idea de trabajar el mito o ese relato, digamos, porque al Minotauro como que le bajó la nota sí, con su desmitologización, ¿verdad? Con el descalabro de su creencia, ¿verdad? En el mandato de guardar el laberinto, en el mandato de guardar el secreto familiar o confundir el castigo con el secreto. Yo creo que es un libro contra el castigo, Pablo, un libro que está lleno de agujeros por todas partes, de rotos, de roturas, wow. de cuevas, ¿verdad? De horadaciones y desgaste, ¿no? Eso es un poco lo que es el paisaje para mí. Y al Minotauro, hecho historia, digamos, le ha dado su actuar caníbal, ¿no? Y ha descubierto el rechazo cruel y abyecto, ¿verdad? Que lo ha hecho cuerpo y con el cual ha trabajado, ¿no? Entonces se niega, ese es un Minotauro que se niega a actuar ese mandato sacrificial, perverso, ¿no? Devorar y devorar. Y ha descubierto a los demás tarde, pero y decide cocinarles, ¿verdad? Porque mi Minotauro está en silencio cocinando y cuidando la playa y recogiéndola. Y cuando habla, pues, que es ese poema Rosca y Litoral, pues es una suerte de, de ranting también, ¿no? Y Wow. de lidiar con, ¿verdad? Con la monstruosidad inclusive de la belleza que confunde tantas cosas. O, ¿De qué sí, perdón, No, 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 te me apures. embollo y se me va la carne, se me va. No, no, y conmigo no hay problema. Está bien interesante lo que comentas. Este, te iba a mencionar lo de mal chiquita y en minúscula. Sí, También como que llama mucho la atención. Y no sé, yo leo el título y pienso en la playa, no sé, del Escambrón o de Loíza, no sé. sí. Sí, viene, hay unos, digamos, en el libro hay unos epígrafes, ¿verdad? Ajá, Hay un epígrafe de Michelet un poco de que ese mar, de alguna manera, ese mar pequeño contiene y reproduce el mar, lo oceánico, ¿no? sí. Y es una forma también de pensar el, el mar como un laberinto, ¿no? Donde se mezclan los cuerpos del goce y del disfrute, ¿verdad? Que no es lo mismo. Cu- Y creo que ¿Cuán? sí, No, no, continúa, perdóname. acuérdate que la playa donde el Minotauro, de alguna manera, porque Poseidón lo ha enviado, aunque Poseidón tampoco es un dios, probablemente es probablemente trabaja en una oficina o es un abogado. O, y Teseo y Pasífae, todos los demás personajes, pero harían otra relación y aparecen ahí. Pero en la playa donde el Minotauro se camufla con ese entorno, escribe sobre ese litoral, como un camaleón, ¿no? Y ahí y de alguna manera sigue en el laberinto, pero en esa experiencia, ¿verdad?
en su devenir puertorriqueño, ha confundido la libertad con el encancelamiento, la belleza con el vacío, ¿no? Me parece a mí. Y la sordidez también con lo que parece ser amor. Y no lo es, como dice Gilbertito. Parece, pero no es, eso pasa con frecuencia, ¿no? Y pues, el primer poema también, ¿verdad? Snow Beach, es un poema que coloca, que yo entré, es como mi, salvando las distancias, por supuesto, yo soy un escritor menor, pero es como mi preludio en Boricua, ¿no? Donde yo entrego un poco el lugar desde donde construyo el libro, desde mi casa. Y pensando sobre todo en eso, ¿no? Quise también, y en la muerte de mis seres queridos, de mi padre, de la madre de mi esposa, ¿no? Y de mis devaneos por las redes, ¿no? Ok. Las redes. Mira, Juan Carlos, te voy a hacer dos preguntas antes de pasar al próximo libro. Sí. Y te las voy a dar corrida a ver cómo tú me las desarrollas. La primera, desde el momento que comenzaste a escribir el manuscrito al Sí, momento que terminaste, ¿cuánto tiempo pasó? Y la segunda pregunta, debí haber traído. cuando comenzaste a escribir el resultado final, ¿era lo que habías pensado? No, eso es fácil, nunca. Yo no. El libro se ensambla o me usa a mí, yo no sé cómo iba a salir. Yo de repente veo que hay una unidad y empiezo yo a seleccionar un orden y una especie de itinerario. Debí haber traído conmigo una copia, pero si trazas un poco eh, el proceso, porque eso de cuánto tiempo toma en escribir, tú sabes, eh, Ajá, yo no creo mucho en esta idea del escritor profesional, que se me voy a levantar ahora, como si tuviese una disciplina de ejercicio, una práctica de sí, algún tipo. sí. A esta hora voy a estar cuántas horas, ¿no? Ocurre, hay momentos de mucha intensidad que luego desaparecen. Es un proceso, cuando digo intensidad, no estoy diciendo que es una cosa feliz, pero si ves la fecha, yo creo que hay textos que pueden ser tan viejos como el 2010, tan Ok, 2009 o por ahí, o quizás antes, y hasta el año 2021, ¿no? Yo creo sí. mucho en dejarlos quietos en mi cuaderno, mirarlos, después, no son parte como como de una disciplina de trabajo en ese sentido. Ok. Eh, y, y la cuestión de reducir, de hacer más pequeño, más directo, aunque el libro puede ser leído de muchas maneras, como la gente quiera, pero sí, eso sí creo que algo estuvo siempre en mi cabeza, esforzándome por hacerlo. Eh, Súper, súper. Nada, vamos a ver el próximo. sí. Vamos a buscarlo. Dame un segundito que se perdió, se escondió. Sí, no, eso a veces pasa aquí. Eso pasa. Ay, Sí. ahora, de la que era Imagen, Tiempo y Detención en Puerto Rico. Ajá. También otra producción de La Criba. Sí. Eh, Me gusta. También llama mucho la atención la imagen, la foto. sí, yo sabe que eso fue el perro ese de piedra que miraba hacia el mar, que estaba cerca del castillo de San Cristóbal, pues Sí, una marejada ya lo destruyó. sí. ¿No? Y hay un ensayo dedicado, ¿verdad?, a la historia, a las leyendas que uno escuchaba de niño y de adulto sobre esto, ¿no? Es una imagen que
la favorecen mucho las iglesias, ¿no? Porque es como Sí. una imagen de la devoción del creyente y del fiel Ujú. que espera. Entonces, no la encontraba, pero en las redes encontré esa imagen. Y, y Carlos y Nanette, sobre Nanette, que es la diagramadora, pues pudo resaltar un poco la formación esa de ese coral o de esa piedra, ese coral muerto o esa piedra volcánica Sí. endurecida. Entonces, este es un libro que está compuesto mayormente por mis intervenciones en las redes y Ok. y en publicaciones que también tienen, como te digo, en publicaciones que también tienen un website, ¿no? Se me olvidó, un portal, ¿no? Importa. Sí, y, y en ella también, digamos, es un texto muy vinculado también a mi presencia, tanto en mis trabajos que aparecieron en 80 grados, en otros lugares, y Sí. en debates y polémicas, entre muchas comillas, que aparecían en Facebook, ¿no? Lo que quiero pensar es una situación que yo no la escribiría como una condición identitaria puertorriqueña desde la historia de digamos, del asentamiento de los taínos o del llamado, mal llamado descubrimiento, sino una recurrencia en las imágenes, en el imaginario. No, Sí. es algo que leo yo no la escribo a esto, no es una condición esencial de los puertorriqueños. Y es algo sobre todo que me interesó de una manera eh, para, para pensar tanto los aspectos productivos de la quedadera como los aspectos de obstrucción, de parálisis del actuar político en Puerto Rico, sobre todo de la izquierda o del independentismo, que no es lo mismo, ¿no? Ujú. Y terminó siendo un libro súper personal, súper, yo diría, autobiográfico, porque aquí el quedado soy yo en última instancia. Y por eso un poco era también yo alejarme y no dejar o sea, estaba quedado también un poco en Facebook, ¿no? Me parecía que Facebook, como las redes hoy, pues son un espacio eminentemente narcisista y de gratificación instantánea, que ya están saliendo inclusive de documentales y trabajos de sus propios creadores y arquitectos, hablando de que son conscientes del daño que hace. Entonces, hoy mismo salió un reportaje del cirujano general de los Estados Unidos, alarmado por el uso de las redes. Yo con esto no tengo claro, la preocupación es los niños y los adolescentes en su formación, pero yo creo que también tiene consecuencias en los adultos, eh, sobre todo los adultos que tenemos también issues y asuntos que resolver, ¿no? Entonces, yo creo que esas pseudos conversaciones que muchas veces se trataban de tener, digo pseudos porque era muy fácil, ¿no? Y, eran fáciles, un poco como el porno, ¿no? Que vende y hace pasar no relaciones, no amistades como su contrario. Yo desde que salí de Facebook, primero no lo extraño para nada, no me hace falta, aunque creo que sí produce adicción, y hay un tipo de desintoxicación en el proceso de alejarse de él. Y he trabajado un poco de que en realidad no nos están vendiendo nada. Nosotros somos, y nuestros deseos y nuestros impulsos son los que se están vendiendo ahí, ¿no? Y yo creo que el like y el selfie son como espejos de esas no experiencias. Yo creo que los narcisistas nos rodeamos de narcisos o de espejos. Y entonces yo creo que no hay nada más triste y patético que uno escucharse hablar de la opacidad, del misterio, del secreto,
de la indeterminación, desde una medialidad de un discurso que aspira a la luminosidad y al carácter explícito de todo, ¿no? Entonces, yo cambiaría, digamos, algunos énfasis de ese libro. Sí, yo cambiaría algunos énfasis de ese libro, aunque es un libro donde definitivamente me alejo del discurso universitario, que lo aspira a saber todo, a conocerlo todo. Sí. Y termina suscribiendo y repitiendo palabras del mercadeo capitalista como visibilidad o negociación de Sí. identidad. No sé, no sé. Bueno, ambas obras suenan bien interesantes. Yo las tengo las dos. No, te tengo que confesar, no las he leído todavía, pero con la descripción que has dado de Mar Chiquita y ahora con lo que mencionas de esta segunda obra, me llama mucho la atención y aprovecho el público que también experimente, las consiga, las adquiera y haga su lectura Sí, y su mira, interpretación sí, de ella. claro. Sí, eso es otra cosa, ¿no? Es un tema en el libro, ¿no? No quiénes leen o cómo leen, sino qué significa leer hoy y cómo, ¿no? Y cuando hay tantas maneras también de leer. Por ejemplo, yo no quiero que se entienda que lo que yo digo de las redes o de las plataformas como Facebook, Instagram o los demás es como una suerte de denostación del viejo que ya soy al respecto. Yo estoy abrazando también mi anacronismo con mucha tranquilidad. No, Sí, pero, y no hablo de lo que han significado estas plataformas en términos, digamos, noticiosos de divulgación de información en medios de crisis. Yo me acuerdo durante el huracán María, me acuerdo también lo que significó durante estos medios durante la primavera árabe, ¿no? sí, Y son espacios de contacto y reencontrarse con gente, etcétera, etcétera. Y también de encontrar textos, pero yo también era de los que estaba diciendo, coño, que mucho tiempo uno pasa aquí. A mí me hizo mucho daño, en el sentido de que ya hay suficientes materiales, inclusive provistos por sus creadores de cómo han hecho mercancía con estas pulsiones, sobre todo de consumo y de visibilidad. sí. Y yo creo que se trata en última instancia, de un fenómeno que deja constancia del vaciamiento de la experiencia y de la intimidad, ¿verdad? Y de la manufactura de no relaciones. A partir de nuestra soledad y pérdidas radicales, ¿no? Y yo creo que lo que revelan muchas veces es esta imposibilidad de no relacionarse con la otra o el otro, de la no intimidad, que sin embargo el algoritmo procesa como contacto, ¿verdad? Y Sí, como sí, está. Entonces, sí, y yo creo que también, y eso está todavía en la de la quedaera, que es algo que a mí me gustaría, hay un tono ahí siempre muy adversativo, rabioso, alarmado, ¿no? Yo también creo que mi retirada de Facebook también se debe al reconocimiento de que mis días en la plataforma fueron días fueron días de construcción de una falsa imagen, ¿no? De una falsa experiencia de exposición, ¿no? ajá, De una falsa idea de cercanía, inclusive de intimidad, a través inclusive de Messenger, ¿no? O sea, yo sé ahora quiénes son mis amigos y querencias verdaderas, ¿no? Y sobre todo entiendo que allí no ha ocurrido para mí, por lo menos lo relevante, ¿no? Que es con la conversación íntima o el amor, ¿no? Yo creo que el sí, placer del clic y del like, como la imagen o la palabra frontal, o sórdida, que no es lo mismo, son sí, todavía modulaciones muy narcisas, ¿no?
y tarde pero seguro, pues llegué ahí, ¿no? Y yo en la poesía, pues mis textos yo cruzo el registro literario y poético, y yo ahí leo más multiplicidad de voces y no estoy en control, ni estoy tan preocupado como me veo, eh, y ni estoy hablando siempre de los mismos Con, temas, aunque a veces ocurre, ¿no? ¿No? con lo que me has dicho, Ajá. siento como que eventualmente habrá una segunda parte de la quedaera. Bueno, yo no sé. O sea, yo creo que también ahí yo voy a hacer un poco, eh, digamos, mi retiro del discurso crítico, académico, convencional, para decirlo de alguna manera, de la maquinación intelectual. Sí, Cada vez estoy más convencido de eso que dice Freud, de que y lo glosaré mal probablemente, de que el archivo, ¿no? Las operaciones intelectuales operan como maneras de bloquear o de censurar, ¿verdad? Lo que sabe el inconsciente, ¿no? ok. Eh, y, y yo creo que ya yo no me creo esta historia de que leer, estudiar, citar. La verdad no está en las notas al pie de página ni en viajes eternos al archivo, ¿verdad? Yo Ujú. creo en la investigación y creo en la rigurosidad inclusive de los que van a trabajar con el archivo, pero siento que el discurso crítico universitario hoy ha entrado como en una fase de eh, ensimismada y de abaratamiento, y, y yo quisiera un poco, pues, cuando desde antes, cuando mi escritura, digamos, crítico-académica, pues algunos lectores que vienen de la academia les parece muy literario y a la gente de literatura pues le parece muy académico. Ok. A mí me gustaría también disolver esa confusión un poco, eh, y creo que yo también estaba todavía quedado en el gesto de pensar de que yo pensando la quedaera de alguna manera me libraba de ella o estaba fuera de ella, aunque yo sabía y lo decía que yo también estaba quedado en muchos sentidos, ¿no? Hay un lado oscuro de la quedaera y hay un lado de posibilitante. Entonces, yo no sé si hay una segunda parte, o si hay una segunda parte sería como un libro casi de otra naturaleza. Yo quisiera no escribir sobre eso. Lo que va a tener una segunda parte de un libro muy extraño es el libro sobre el mar. Eso sí, el libro sobre el mar, sobre Ese, efecto archipiélago 2. Sí, ¿por qué? sí. ¿Ya lo estás trabajando? Mira, yo lo trabajé, y estoy en el proceso de leer, pero en estos días estoy ocupado en asuntos más importantes que la lectura o la escritura Sí, sí, en tu asunto de la eh, existencia. laborales académicos. ¿No? Este, no sé si nos podrías hablar un poquito de tu experiencia en los círculos literarios allí en Estados Unidos, en Maryland, por ejemplo. Yo no, yo No, lamento, yo lamento no tener contestaciones para tus preguntas. no, no. Yo no circulo por los, eh, digamos, círculos literarios por acá. Eh, Ok, Creo que, de hecho, ese estando fuera de Puerto Rico, he estado más quedado pendiente de los asuntos de Puerto Rico y de ciertas discusiones que las de acá. Eh, ok, pero no participo de eso. ok, ok. Y es interesante, ¿verdad? Ahorita tú hiciste un comentario, ahora mismo no lo recuerdo la cita textual completa, Sí. pero mi pensamiento fue
sentí como que en algunos de tus escritos estás inconforme, pero a la misma vez has obtenido varios premios. Sí, eso es también una, sí, yo creo que estás ahí apuntando a algo importante. Sí, Eh, pero la inconformidad es de índole personal y yo creo que la obtención de los premios y del reconocimiento institucional no la colman, ok. ¿verdad? O sea, Esa son dos cosas incomodidad distintas. son cosas distintas y tal vez creer que obtenerlos de alguna manera me ha puesto, digamos, a salvo de esto que me tiene inconforme, pues no, yo creo que, digamos, la inconformidad, si sigue siendo una inconformidad narcisista, sí tendría que ver con reconocerme, verme, ser visible, y hay algo de eso. Pero ya entonces no estoy discutiendo lo relevante, ¿no? Porque entonces se vuelve algo sobre mí. ¿Qué es Sí, lo que sí. pasa? Se vuelve algo sobre mí y eso es lo que quisiera dejar atrás. Pero sí, hay mucha inconformidad, hay mucha... O sea, sí, entiendes. Ajá. como ¿cómo te puedo decir? Sí, Que molestia. aún, ok, Sí, o yo sea que creo hay que mucho que mejorar todavía, ¿no? sí, sí, siempre. Sí. O tratar de hacerlo de otra forma, ¿sabes? Yo no sé Ok, si va a ser mejor, quizás de una manera menos adversativa, más de cara a, a las verdades y a las pasiones que interesan, menos regañona, menos, sí, menos adversarial. Sí, wow. sí. Mencionaste ya una futura obra que estás gestando. Aparte de ella, tienes algunos temas futuros que estarías trabajando o todavía eso no está en el tintero? Mira, quisiera retomar el efecto archipiélago 2, que en Sí, realidad va a ser un libro también muy fragmentario, lleno de ok. citas. eh, Nada parecido a ninguno de mis libros anteriores. Yo creo que yo soy un escritor que, que se va quedando sin estilo según envejece o ensaya otros. Eh, Mira, mi esposa Ivette siempre me ha dicho, y mi hija, que trabaje el mundo un libro sobre los gallos de pelea. Ah, Eh, que, porque yo me crié en una urbanización de clase media en Parigales, en Río Piedra, donde mi padre, que era un abogado notario, ajá. llenaba el patio de gallos y me enseñó eso y me llevaba a la gallera y yo también iba donde el gallero a traquear y con fotografías, ¿no? También me ha sugerido y es algo también que me interesaría hacer. También quisiera hacer un libro sobre los bueyes, ¿no? No sé qué forma tendrían eh, ninguno de ellos. Algo, he consultado a gente, he pedido materiales. Recuerdo que le hice unas consultas a la historiadora y ensayista extraordinaria Silvia Álvarez Curvelo Ah, ok. sobre los bueyes y me mandó unas fotos extraordinarias. Me interesa un poco pensar en eso. Y la poesía, pues, ahora está, aunque han salido unos textos, como el texto que abrió eh, esta conversación, eh, va a seguir por ahí surgiendo, ¿no? Y trabajando. Mira, Entonces, una última pregunta y una petición, ¿verdad? No sé si tendrás la petición, te la digo, pero es para lo último, si se puede. ¿Podrás sí. hacernos otra lectura de alguno de tus poemas?
Bueno, déjame ver. Yo no sé por qué yo no Me me puse traje. difícil. No, yo creo que quizás aquí en la computadora yo puedo Sí. encontrar el... En- eh, Entonces la pregunta es, ¿qué te gusta más? ¿La poesía? ¿La crítica? Tú como escritor, ¿verdad? No, no como lector, como escritor. ¿Poesía, la crítica o narrativa? Mira, yo como escritor, la poesía y el ensayo, se me hace muy difícil, se me hace muy difícil escoger, ¿no? Se me hace muy difícil, como esto lo han dicho otros, como dicen los niños, como dicen, perdón, sí, como dicen muchos padres y madres, uno no escoge favoritos entre sus hijos, pero yo entre la poesía eh, y el ensayo estoy ahí. Diría que como un espacio más de creación y de libertad y de exploración, diría que la poesía, ¿no? Eh, entonces, pues fíjate, aquí encontré podemos cerrar con esto, aunque nos daría Sí. unos minutitos. No, no, los tenemos, los tenemos. Sí, es un poema de Minotauro en Mar Chiquita, se llama Vocabulario. Tiene una dedicatoria para ti, Ivette. Se sofríen en sus válvulas, pistonean, mácula, cachimbo, caculo, trombón, se guisan, cardúmenes, tinajas, docenas, aguijón, boronía. ¿Qué degüello en la palabra? ¿Qué degüello? La palabra me dice cuando la axila sirve la mesa y sus vellos recuerdan un piano de algas. Mi batiscafo brevísimo en su aliento, papá, arponea el congre rojo del delirio, orto, que en la entrada de su guarida acaricia mullidas almendras con escobilla de berro. Me sofrío, puñeta, en su culo lento, 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 lento. Que sí, mami, que toco tu arena por dentro, bebé. Calamar ciego centellea colindante, pa, sonriente, ma. Se saca los ojos, diserta sobre la carne viva de la sardina y los pies hinchados de Edipo, cuando el anzuelo la desgarra, papá. Sierpe, hipopótamo, caimán, cojines, culebrina, azafrán lento, lento. Se escucha la arena del orificio. Se le escucha la arena en el orificio. Ya interrumpe, ya cae, ya hace silencio, como la esperma hace silencio liberada en la superficie sin fondo. No podría amarla de otra manera, a menos que mi cuerpo no se consumiera. Y las fechas de escritura son del 20 al 29 de diciembre del 2013 y el 18 de abril del 2019 recibió su última edición. Súper. Juan Carlos, gracias a ti por dedicarnos este espacio. También quiero agradecer a nuestro público que fielmente está allí observando, viendo el programa, tanto en Facebook como el público que tenemos en YouTube y en las otras redes sociales. Y nada, con esto concluimos. Si esto se repite, me encantaría poder, si es que lo hacen, no lo sé, conversar ¿verdad? Con el público, ya sea de Facebook o de acá de Zoom. Sí. Sí, no, sí, sería, lo podemos coordinar para nuestra próxima temporada. Pero nada, gracias a ti, gracias a nuestro público y Chéverón. buenas noches. Muchas gracias por todo y gracias por permitirme hablar y experimentar aquí un poquito. Un abrazo y buenas noches. Y buenas noches.